Si uno le pregunta al creyente tipo cuán importante es Jesucristo, seguramente recibirá una respuesta instantánea. Si le pregunta al creyente tipo cuán importante es que nuestras vidas estén relacionadas con Dios el Padre, también recibirá distintas respuestas, tal vez no tantas como la primera pregunta. Pero estoy convencido que si le pregunta al creyente promedio ¿cuán importante es el Espíritu Santo en el día a día? Muchos se quedarán pensando y luego de un rato van a darle una o dos razones. ¿Piensa que lo que usted cree acerca del Espíritu Santo va a definir todo, desde la manera en que ora hasta lo que mira en la televisión? ¿Sabe que sin el Espíritu Santo de Dios no podría ser un miembro de la familia de Dios? ¿Sabe que sin el Espíritu Santo de Dios no podría ser participante de la misión de Dios? ¿Sabe que sin el Espíritu Santo de Dios no podría ser el recipiente del amor de Dios? Por primera vez en el libro de Romanos, Pablo menciona al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, fíjese que Pablo nos informa que hemos recibido el regalo perfecto de la paz, en el versículo 1, el regalo perfecto de la gracia, en el versículo 2, el regalo perfecto del dolor y la tribulación, versículos 3 y 4, y luego el regalo perfecto del Espíritu Santo, en el versículo 5. Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando este maravilloso libro versículo por versículo. Romanos, un libro impactante. Estamos, Romanos capítulo 5, versículo 5, en este día. Y el tema es el Espíritu Santo, un regalo perfecto que solo proviene de Dios. Por favor, fíjese en Romanos capítulo 5, versículo 5, donde leemos este pasaje de la Escritura. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amigos, de la misma manera que uno no se ganó el regalo de la salvación, uno no se gana el regalo del Espíritu Santo. ¿Escuchó bien? De la misma manera que uno no se ganó el regalo de la salvación, uno no se gana el regalo del Espíritu Santo. De la misma manera que usted no trabajó para su justificación, tampoco lo hará para obtener el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es dado a gente buena, sino que es dado a pecadores redimidos. El Espíritu Santo no es dado como regalo solo a creyentes obedientes, es dado a todos los creyentes. El apóstol Pablo le escribió a la congregación frustrada, dividida y confundida en Corinto. Se trata de una iglesia que estaba tolerando abiertamente la inmoralidad entre sus miembros y la división. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Él no dijo, el día en que pongan orden en sus vidas el Espíritu Santo de Dios va a bautizarlos en el cuerpo, sino que en tiempo pasado, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si alguien me pregunta si alguna vez he sido bautizado por el Espíritu Santo, mi respuesta es, por supuesto. Según la palabra de Dios, es imposible ser un creyente en el cuerpo de Cristo sin experimentar la inmersión sobrenatural del creyente justificado en la vida de Jesucristo. De hecho, según la declaración de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, si no se nos hubiera dado el Espíritu Santo, jamás podríamos recibir el regalo del amor de Dios. Fíjese nuevamente en el versículo 5. Dice la Biblia, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Uno de los regalos perfectos de Dios a cada creyente es el Espíritu Santo. Pero déjeme hacer algunas preguntas en cuanto al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuán importante es para el creyente? ¿Se trata de algún poder invisible? ¿Es una persona real o una emanación del Dios Padre?
La manera en que uno responda a estas preguntas va a determinar cómo ora, cómo le testifica a otros, qué tipo de dones espera utilizar, de qué manera se va a involucrar en la iglesia local, cuán seguro esté de su salvación, qué valor siente que tiene para Dios, cómo toma decisiones y cómo se relaciona con otros creyentes. Para ponerlo de una manera más simple, el Espíritu Santo es indispensable para una vida santa, para una comunión con Dios, para servir en su iglesia y para cada decisión y relación en la vida. Espero que quede bien claro. Con razón, J.I. Parker dijo que el problema en la vida del creyente promedio no es solo que piensa muy poco en el Espíritu Santo, sino que no piensa en el Espíritu Santo en lo absoluto. La verdad permanece. Según un breve estudio de la Biblia, sin el Espíritu Santo no habría evangelio, no habría fe, no habría iglesia viva, no habría convencimiento de pecado, no habría testimonio para Cristo, no habría iluminación para comprender la Escritura, no habría unidad en la iglesia, no habría obrar de dones en el cuerpo de Cristo y no habría habilidad para orar efectivamente. Y la lista continúa, seguramente, relacionada con todas las cosas que se atribuyen directamente a la persona y obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, Pablo destaca una de las ocupaciones más distintivas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el nexo entre el amor de Dios el Padre y el creyente. Permítame darle un ejemplo de esta conexión. El 21 de enero de 1930 se llevó a cabo la transmisión radial más extensiva hasta el momento. Se trató del mensaje de apertura de la Conferencia de Armas de Londres por medio del rey Jorge. Por primera vez, el mundo civilizado escucharía en simultáneo la voz del rey. En los Estados Unidos casi se quedan sin escuchar la transmisión, ya que un operario de la cadena CBS se tropezó con un cable y rompió un elemento arruinando la conexión. Harold Vivian, en aquel entonces el jefe de operaciones, cortó el cable y con una mano sostuvo una parte del cable pelado y con la otra parte del cable. 250 voltios de electricidad pasaron por su cuerpo, pero aguantó lo suficiente como para que el mensaje del rey saliera al aire. El Rey de Reyes tiene un mensaje para el mundo, y el Espíritu Santo es el agente clave para que este mensaje se escuche. El Espíritu Santo conecta los cables para que podamos recibir el mensaje. Y no solo eso, recién allí somos capaces de transmitir el mensaje a través del mundo. Sin el Espíritu Santo no recibimos el mensaje y tampoco lo recibe el mundo, tal como leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente sabemos del Espíritu Santo? ¿Es una simple fuente de poder? Mientras preparaba este mensaje, escribí en mi buscador de Internet Espíritu Santo. Y en segundos aparecieron más de 2 millones de sitios. Me fijé en algunos. Algunos portales de Internet prometían un breve estudio de esta tercera persona de la Trinidad. Otros trataban al Espíritu Santo como si fuera alguna poción mágica o fórmula secreta. Uno de los sitios web prometía quitar para siempre el oscuro misterio del bautismo y otro prometía dar los 7 secretos para obtener el poder atómico del Espíritu Santo. Otro decía que uno podía alcanzar el toque del Espíritu Santo que me permitiría tener el poder del dios Midas, sin tener en cuenta, claro, que el toque de Midas arruinaba a la persona que lo tenía, destruyendo a sus seres queridos y dando una vida vacía a cambio. Este sitio prometía que uno podía tener el toque de Midas. También encontré libros que prometían dar a uno los secretos económicos del Espíritu. El título de uno proclamaba: usted no estará en la quiebra ni siquiera un día más en su vida. ¿Es el Espíritu Santo un genio de la lámpara de Dios el Padre? ¿Es alguna fuerza mística que tocamos para poder tener nuestras oraciones respondidas y nuestros deseos hechos realidad? ¿Es Él algún poder misterioso que reserva sus secretos solo para aquellos que son suficientemente astutos para poder descifrar el código? ¿Cuánta confusión hay hoy en día en cuanto al Espíritu Santo? Ruego al Señor que nos dé claridad
para exponer este tema. La palabra de Dios quita todo misterio. Quiero continuar con la introducción que Pablo da de la tercera persona de la Trinidad. Lo que somos y hacemos demanda que investiguemos más profundamente quién es Él y qué hace. Y a propósito, como estamos tratando con la deidad, lo que aprenda hoy en cuanto al Espíritu Santo no es todo lo que hay que conocer. Cuanto más lo conozca, más aprenderá de Él. Y cuanto más aprenda de Él, más se dará cuenta de cuánto le falta conocer. Téngalo por seguro. ¿Cuántos de ustedes, escuchándome, han estado casados por más de 30 años, 40 años, 50 años? ¿Cuán bien conoce usted a su esposa, le pregunto, o a su esposo? ¿Alguna vez se dio cuenta que son los que están de novios los que dicen conocer a su novia? Si uno le pregunta a un joven que está por casarse, ¿cuán bien la conoce? Éste le responderá, la conozco muy bien. Yo siempre sonrío y le digo, que Dios te bendiga. Si le pregunta a un hombre que ha estado casado por unos 2 años o más, la respuesta va a cambiar. Cuanto más uno vive con su mujer o marido, más se da cuenta de que tiene mucho por aprender y conocer del otro. La mayoría son cosas positivas, seguramente. Hay muchas cosas maravillosas que uno descubre en el curso de los años. Cuando yo estaba de novio con mi mujer, con la cual ya hace más de 25 años que estoy casado, yo sabía que a ella le gustaba pintar. Mi cuadro favorito está colgado en mi oficina. Sabía que ella se acordaba fragmentos de varios himnos y hasta canciones populares desde su adolescencia. Por ahí yo decía algo y ella recordaba una frase de alguna canción. Podría ser un himno como podría ser una canción de cualquier otro cantante. Cuanto más uno conoce a uno de los miembros de la Trinidad, más se da cuenta que tiene mucho por delante, mucho por aprender. Y cuanto más lo conoce, más lo ama. ¿Qué sabemos en cuanto a este miembro de la Trinidad? Para comenzar, sabemos que 2 de los miembros de la Trinidad, Padre y Espíritu, no tienen cuerpo y son invisibles para nosotros en esta dimensión. Solo un miembro de la Trinidad tiene un cuerpo visible, Jesucristo, quien, Pablo escribió en Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. Dicho de otra manera, el día en que usted vea a Dios, estará mirando el rostro de Jesucristo. Pablo escribió que Él es la imagen visible del Dios Trino. La invisibilidad de Dios el Padre y de Dios Espíritu Santo es la que nos guía a la confusión. En otras palabras, como el Espíritu Santo es invisible, solemos pensar que es menos que una persona de verdad, como el Señor Jesucristo. Pero déjeme mostrarle algunas verdades acerca del Espíritu Santo. Permítame, por favor, darle varias verdades acerca del Espíritu Santo y quién es Él. Este es un tema muy, pero muy importante. Como siempre le recuerdo, por favor, si tiene un lápiz, un papel, algo para tomar nota, tome nota. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene mente. Si bien el Espíritu Santo no tiene cuerpo, Él sí tiene una mente. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 de esta manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él no es una especie de vapor que no tiene mente ni piensa. Es divinamente brillante y omnisciente. En segundo lugar, punto 2, el Espíritu Santo no solo tiene una mente, sino que tiene voluntad. En la distribución de los dones del Espíritu, que son determinados y dados por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él no es un simple títere o una marioneta que no tiene nada en sus manos.
Él determina y ordena las mismísimas fábricas de las iglesias y los dones de cada iglesia local. Vamos a otro punto más. No solo Él tiene mente, no solo tiene voluntad, sino que el Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo de Dios tiene mente, tiene voluntad y en tercer lugar tiene emociones. Pablo instruyó a los creyentes en Éfeso, según Efesios capítulo 4, versículo 30, de esta manera: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros desobedecemos o ignoramos o pecamos contra el Señor, el Espíritu Santo se llena de tristeza. Él no carece de emociones, no es flemático o estoico. El Espíritu Santo piensa, decide y siente. Pero también, el Espíritu Santo tiene un lugar de residencia. En cuarto lugar, el Espíritu Santo tiene un lugar específico de residencia. Si bien Él es omnipresente en la manera única en que Dios solo puede arreglar y comprender, el Espíritu Santo toma residencia permanente en el creyente. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, leemos esta porción de la Biblia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como creyente, uno no tiene que pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo. Usted ya lo tiene. Usted no tiene que orar por el Espíritu, sino alabar a Dios porque ya lo tiene. Él es el regalo de Dios para usted y en el momento de la conversión, usted pasa a poseerlo, tal como dice 1 Corintios 12, 13. Vaya donde vaya, el Espíritu Santo está en usted. Lo que usted ve, el Espíritu Santo ve. Lo que usted hace, el Espíritu Santo pasa por la misma experiencia. Usted es un templo ambulante de Dios. Él reside literalmente dentro suyo. Permítame recordarle que el Espíritu Santo no lo llena a uno como si fuera un vaso de agua. Muchas personas, me temo, piensan de Dios como si fuera el tanque de combustible. Uno llena el tanque del Espíritu y sale a toda marcha. Después de unos cuantos kilómetros se queda sin combustible y acude a la estación de servicio más cercana y por medio de la oración llena nuevamente el tanque. Algunos piensan así. Usted se preguntará, ¿pero la Biblia no nos dice que estemos llenos del Espíritu? Sí, lo dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo está usando ideas paralelas para destacar algo. Él dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, el estar embriagado significa mucho más que simplemente beber o llenar el vaso. El estar ebrio implica estar bajo el control de la bebida, el haber entregado la mente, las emociones, su lengua y su andar a la influencia del alcohol. Entonces Pablo está diciendo, sean llenos del Espíritu de esta manera. En otras palabras, que el Espíritu de Dios afecte su andar, su hablar y su pensar. Entréguese a la influencia del Espíritu de Dios. La palabra lleno se puede traducir dominado o controlado. En otras palabras, Pablo está diciendo, no se dejen controlar por el vino, sino déjense controlar por el Espíritu Santo de Dios. Permítame enfatizar que cuando usted recibió el Espíritu Santo al convertirse, usted lo recibió todo. No recibió una pequeña parte del Espíritu cuando se salvó, sino que lo recibió por completo. Eso se debe a que el Espíritu es una persona y uno no puede cortarlo en pedacitos o en porciones. Romanos 5:5 nos dice que el Espíritu Santo nos fue dado en tiempo pasado. Él es el regalo de Dios que ya tenemos. Pero ahora vamos a ver si hicimos algunas preguntas, algunas respuestas al regalo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacemos con este regalo del Espíritu Santo? ¿Qué hacemos con el Espíritu?
permítame darle unas respuestas a este regalo perfecto de Dios. Escuche al Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que hacer. Escuchar al Espíritu. El Espíritu Santo habla por medio de las palabras de Cristo, las cuales resuenan en nuestra mente. Eso dice Colosenses 3:15. También el Espíritu Santo le da al creyente un sentido de seguridad al dar pasos de obediencia. Lo dice Romanos 14, 16 al 18. Pero también el Espíritu Santo clama en nuestros corazones cuando deseamos honrarlo y seguirlo. Lo dice Gálatas 4:6. Una y otra vez, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, leemos en las cartas a las iglesias esta frase que concluye: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esto se repite 7 veces. ¿Está escuchándolo? ¿Usted escucha al Espíritu Santo de Dios? No se nos dice que estemos alerta a sonidos o a voces audibles, sino a instrucciones escritas e impresiones internas que son dirigidas y consistentes con la palabra de Dios. Esta es la verdadera voz del Espíritu porque guía al creyente a glorificar a Dios. El Espíritu Santo no es un poder para ser utilizado, es una persona para ser escuchada y obedecida. Por favor, escuche al Espíritu Santo. Pero también, en segundo lugar, aprenda del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14, dice de esta manera, se lo voy a leer. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Eso dice San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 14. Puede que usted esté escuchando a un pastor en este momento, pero si en realidad está aprendiendo, entonces es el Espíritu de Dios el que penetra y convence e instruye. Mis palabras son simplemente el vehículo sobre el cual el Espíritu de Dios obra en su corazón la verdad que Él quiere que usted aprenda. Es por eso que muchas veces hubieron personas que vinieron y me dijeron: lo que aprendí fue tan impactante, y me contaron algo que poco tenía que ver con lo que yo estaba enseñando. Aprenda de Él. Pídale a Él que le enseñe mientras estudia y escucha y alaba y ora y canta. El Espíritu Santo de Dios es de quien tenemos que aprender. No solo tenemos que escucharlo, no solo tenemos que aprender, sino apóyese en el Espíritu Santo. Una respuesta final es no solo escuchar lo que el Espíritu Santo le dice, sino apoyarse también en Él. Jesucristo le prometió a sus discípulos en San Juan 16:7 de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús dijo: el Padre va a enviar a otro Consolador, un ayudador, y éste va a estar en vosotros por el resto del viaje. Esa es una linda manera de decirle a los discípulos: van a necesitar ayuda. Dios va a enviar un ayudador porque ustedes van a necesitar ayuda. Recuerdo hace unos 17 años, cuando recién llegué a este pueblo, alguien me hizo una pregunta. Me acuerdo porque fue la primer pregunta que me hicieron. Mi esposa y mis hijos, que eran infantes, estaban en la ciudad de Atlanta con sus padres, y yo vine solo para encontrar un lugar en donde vivir y un lugar para alquilar y comenzar las reuniones. Todavía estaba manejando un camión de mudanzas del cual tenía que sacar todos los muebles y ponerlos en un galpón. Antes de llegar, se hizo de noche. De pronto me di cuenta que estaba completamente perdido. Recuerdo estar manejando en una ruta que de pronto se transformó en un camino de tierra. En ese momento sabía que estaba perdido. Había un sembrado de trigo a mi derecha y un establo a mi izquierda.
Me metí en la entrada a la estancia para poder dar la vuelta y las ruedas traseras del camión se empantanaron en un zanjón que no había visto. La trompa del camión quedó apuntando hacia arriba y yo quedé mirando las estrellas. ¡Qué noche! Recuerdo haberme bajado del camión pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? El campesino vino caminando desde su establo con un sombrero de paja y un overol. Llegó donde yo estaba, miró el camión, me miró a mí y luego preguntó, ¿necesita ayuda? Fueron las palabras más lindas que escuché. Mi respuesta fue, sí, necesito ayuda. Qué buena pregunta para comenzar. Siempre me acuerdo de esa pregunta, ¿necesita ayuda? El Espíritu de Dios nos pregunta durante todo el día, ¿necesitas de mi ayuda? La única respuesta para el creyente cada día es, sí, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. De hecho, sin el Espíritu Santo no tengo esperanzas. Tenemos que decirle, Espíritu de Dios, ayúdame a comprender la palabra, ayúdame a exaltar a Jesucristo, ayúdame a andar en santidad y pureza, ayúdame a glorificar a Dios en mi deber y ocupación, ayúdame a amar y servir a mis hermanos, ayúdame a orar como debo, ayúdame a desear lo correcto, ayúdame a honrar al Padre, honrar y adorar al Hijo y entregarme a ti. Espíritu de Dios, voy a escucharte, voy a aprender de ti, voy a apoyarme en ti. Y nosotros, los redimidos, le agradecemos hoy al Señor nuestro Dios por su regalo, el perfecto regalo del Espíritu Santo. Escuchémoslo con entusiasmo. Ese es el desafío para vivir este día y cada día de nuestra vida.